Bueno, vamos a esperar que la gente se comience a conectar. Vamos a hablar de un tema muy interesante, pero muy interesante. Y me voy a profundizar en el tema de lo espiritual. Esperemos que la gente se comience a conectar. Esperemos que la gente comience a acercarse a la palabra. Hablarán nuevas lenguas. ¿Cuándo Jesús? Volvemos al mismo tema. Estamos hablando de una fe sin límites. Estamos hablando de un tema que me dijo Jason. O sea, Jason es un hombre, un varón de Dios, un joven que quiero traer a El Salvador, un evangelista de República Dominicana. Y para serte bien sincero, un hombre bien tocado por Dios. O sea, a sus 21 años de edad, ese muchacho tiene un toque divino. Y bueno, prácticamente lo que estamos tratando de hacer es desglosando el comentario que él hizo. Él dijo, Jesús es el origen de la fe, el autor y consumador de la fe. Pero habiendo sido Dios mismo encarnado, Él no fue el límite de la fe, no se puso como límite de la fe, y porque Él dijo, las obras que yo hago, vosotros haréis. Entonces, una de las obras más poderosas del Espíritu Santo en el hombre, aparte de la salvación, aparte de ser una persona llena del Espíritu, aparte de limpiarlo, aparte de salvarlo, aparte de ponerlo en, en, en preeminencia, aparte de todo, es introducirlo en el mundo espiritual. Y es bien interesante que en todos los evangelios sinópticos, Jesús en la gran comisión, en varios, pero específicamente en Marcos, él comenta acerca de las lenguas. ¿Por qué Jesús comenta específicamente acerca de las lenguas? Es un tema muy, pero muy juzgado por muchas personas, hermanos. O sea, es un tema juzgado por muchísima gente. A muchos no les gusta escuchar que se habla en lenguas. O sea, si tú te metes en si tú te metes en internet y entonces tú comienzas a buscar acerca de las lenguas, tú te vas a dar cuenta que hay mucha gente que te dice que eso no es de Dios. Hay mucha gente que te va a querer demostrar o decir que el hablar en lenguas es algo que pertenece a la histeria colectiva. O también te van a tratar de decir que no es algo que sea correcto. Otros te van a decir que sí sucedió en el pasado, pero que sucedió mientras era la época de la iglesia primitiva y que
hasta que murieron todos los apóstoles, cesó ese don y prácticamente nunca más volvió a pasar. A esa doctrina se le llama cesacionismo. Entonces, señores, perdonen, pero hay un poco de interferencia en el internet. Las lenguas. ¿Sabían ustedes que hay un registro bien fuerte con más de casi 17 versículos, o creo que un poco más, en donde las lenguas están claramente especificadas en la Biblia como una manifestación del Espíritu Santo? Si bien es cierto, yo manejo más que las lenguas, porque ese es en mis estudios, a esa conclusión he llegado yo, pero es una conclusión personal de los estudios, tiene que ver con la profecía directamente. No puedo negar, bajo ninguna perspectiva, porque yo soy una persona que ha recibido el don de lenguas, que existen las lenguas. Pero hay 10 citas, solo voy a tomar algunas, en donde el mismo Pablo explica la actividad de este don. Y ya voy a explicar por qué es tan importante. Primero, en 1 Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y lenguas angélicas y no tengo amor, la preeminencia del amor. Pero comienza diciendo que si él hablara, o sea que hay una existencia de un don que son hablar en lenguas, tanto humanas como angélicas, le llama Pablo. En 1 Corintios 14 también él viene y dice: si alguno habla lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. O sea, en pocas palabras, alguien hablaba en lengua extraña. O sea, está la actividad del don de lenguas. Es tan importante que Pablo acá pide que haya un intérprete. Ese es un error de hoy en día, hermanos. Yo voy a ir hablando poco a poco. Tengo por lo menos 40 minutos para explicarte este don. Y tengo que explicarte detenidamente qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y por qué esta obra de Jesús. Porque Jesús dijo: las obras que yo hago vosotros haréis, y aún mayores, porque voy al Padre. ¿Por qué esta obra es importante? ¿Por qué es tan importante como la liberación, como la resurrección o como una sanidad? Ya te voy a explicar. Hechos 2:1, todos sabemos el día de Pentecostés. Pero me llama la atención Marcos 16:17. Y aquí nos vamos a quedar... nos vamos a quedar con Marcos, pero quiero leer todavía Hechos 19:6. Y habiendo impuesto Pablo las manos sobre ellos, vino el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ok, eso es cuando, si no me equivoco, aparece creo que unas personas y le preguntan si han sido bautizados. Si ellos le dicen que han sido bautizados en el bautismo de Juan. Y entonces creo que ese texto es, y entonces dice: alguien puede negarle el Espíritu a estos, y le impone manos y ¡pum! Son bautizados por el Espíritu Santo y hablan nuevas lenguas y profetizan. Quiero que ustedes no pierdan de vista estos dos elementos. Y voy a comenzar con Hechos para explicar cuál es la esencia de esto. Y por qué un cristiano que no habla en lenguas, que no puede hablar en lenguas, está absolutamente limitado en el mundo de los espíritus. Casi que imposibilitado para poder obrar en el espíritu. Ya les voy a explicar por qué es tan importante. Esta persona no se pierde. Esta persona no se va al infierno si no habla en lenguas. Esta persona no cae en desgracia. Simple y sencillamente está limitado, ¿ok? Totalmente limitado en su actividad espiritual. Y ya te voy a explicar por qué. El hablar en lenguas está asociado directamente con el bautismo del Espíritu Santo.
Pero hay una cosa bien importante que quiero apuntalar ahora. Y quiero apuntalarlo con la palabra de Dios. Y quiero apuntalarlo porque en este versículo que dije es que estas personas fueron llenas del Espíritu Santo, hablaron en lenguas y profetizaron. Asambleas de Dios y muchos concilios manejan el hecho de que hablar en lenguas es la manifestación, o sea, es la señal visible del bautismo del Espíritu Santo. Pero yo quisiera que los que me están escuchando, que yo sé que hay algunos pastores, se vayan a la Biblia y de verdad quisiera que se fueran a la palabra de Dios. Si pueden en una computadora, agarren la Biblia eSword, o sea, o una Biblia que tenga referencias al diccionario Vine o al diccionario Strong, o sea, que tenga las referencias y analicen ese texto partiendo directamente del griego, para que no le den, como decimos en El Salvador, atol con un dedo. O sea, ustedes partiendo del griego van a ver que viene el Espíritu, se los bautiza, se deposita el fuego sobre la cabeza de las personas y ellos comienzan a hablar en nuevas lenguas, ¿ok? Cuando ellos comienzan a hablar en nuevas lenguas, en ese momento, dice que habían medos, partos, elamitas, turcos y no me acuerdo de dónde más, que habían venido de otras naciones, porque los judíos de otras naciones peregrinaban en esta fiesta del Pentecostés, que era una fiesta, no eres la primera vez de la fiesta, sino que era una fiesta constante, o sea, era una fiesta que ellos tenían y peregrinaban para adorar a Dios. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, ahí hay personas judíos que han nacido en otras naciones, por ejemplo, nacieron en Estados Unidos y hablan inglés. Otros nacieron en Canadá y hablan francés. Otros nacieron en Paraguay y hablan guaraní. Otros nacieron no me acuerdo cómo se llama, el de los, pongámosle así, nacieron en Perú y hablan incaico, hablan inca. Otros nacieron aquí en El Salvador y hablan náhuatl. Entonces, tenemos a varias personas de varias otras naciones que tienen su propio idioma, tienen su propio lenguaje y son lenguajes naturales con los que se comunican y con los que se habla. Por ejemplo, el inglés, el francés, algunos vienen de Brasil a esta fiesta y hablan portugués. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, si ustedes van leyendo el texto, ya les voy a decir qué es lo que dice. Cuando ellos comienzan a hablar, dicen que todos los que estaban ahí a su alrededor lo escucharon hablar en su idioma. No dice, ojo, no es que no haya lenguas angélicas, pero quiero ir poco a poco, déjenme ir escala por escala y no comience a juzgar cada palabra que digo. No bloquee su mente, porque puede ser que el Espíritu quiere llevarlo a usted a una posición espiritual superior y abrirle el mundo de los espíritus para empoderarlo y que usted comience a caminar en una fe que no tiene límites y pueda obrar milagros en su congregación. Sí, pueda obrar. Si usted no ha escuchado los otros 3 audios, váyase a mi muro o si quiere le voy a poner también el nombre de esto, la lista de reproducción que tengo en YouTube para que escuche los 3 anteriores audios y vaya teniendo una idea de cómo va la estructura de esto. Yo no puedo resumir 3 audios anteriores en uno solo. Ahorita vamos en hablará nuevas lenguas, las obras de Jesús, los hechos de Jesús, la limitante. Jesús es el origen de la fe, pero Jesús no se puso como el límite. Nunca se puso él como el límite. Él dijo, las obras que yo hago haréis y aún más mayores. No hemos llegado a las mayores obras. Estamos deteniéndonos ahorita en las obras de Jesús. Jesús, cuando Él le dice eso a sus discípulos, Él se ha mostrado como el Padre. Él le ha dicho, yo soy el Padre, mira, me estás viendo a mí. O sea, tanto tiempo que estoy con vos y vos no me has identificado. En pocas palabras, en el momento en que Jesús dice que las obras que Él hace, haremos, y mayores que estas, porque yo voy al Padre, Jesús se ha parado enfrente de los discípulos y les ha dicho, yo soy Dios. O sea, soy Elohim, soy el que estaba en el inicio de la tierra, soy Yahweh, soy el Eterno, o sea, manifestado en carne, soy el Padre. Él ha dicho, soy el que creó todo.
Pero él no limita la fe a los hechos que él había hecho. Él dice, y estas obras que yo hago vosotros haréis, y aún mayor que estas, porque yo voy al Padre. Entonces, siendo Jesús el origen de la fe, el autor y consumador de la fe, y siendo el eterno Dios mismo encarnado, él no se pone como el límite de la fe. Es más, dice que cualquier persona que tenga fe como un grano de mostaza va a hacer mayores obras que las que él hace. Y eso es bien profundo, hermano. Porque estamos frente a un hombre que es, frente a una persona que él es Dios mismo. Y él te está diciendo, mayores obras que las que yo hago, vosotros haréis. Entonces, ve y estudia eso, estúdialo. Y te vas a dar cuenta que la fe bíblica, Jesús suele pedir a la fe de hombres cosas que son imposibles. Al menos que Dios te capacite y te induzca el Espíritu de tal manera que te localice en la divinidad para que tú puedas obrar en el mismo estrato de conciencia que Jesús, lo cual es otra cosa sinceramente bien profunda, hermano. Porque vos y yo somos unos pecadores. Aquí hay pastores que yo conozco que, seamos honestos, más de alguna vez se dieron su canal al aire porque pecaron, porque se deslizaron. Y aunque sean buenos pastores y aunque sean buenos siervos de Dios hoy en día, hay una trascendencia de pecados en tu historia. Pero eso no le interesa a Dios. O sea, no le pone ojo a eso. Él necesita que tú entiendas que cuando tú has sido empoderado, ni el pecado mismo tiene poder sobre ti. Lo que evita que nosotros introduzcamos nuestra mente y espíritu en el mundo de lo sobrenatural es que tú estás atado a los errores del pasado y cuando oras llegas como un miserable llorando delante de Dios diciendo, pequé, adulteré una vez, Señor, soy un maldito pecador, yo no merezco. Y entonces la culpa de tus errores pasados ata tu conciencia a que te tienes que vivir sufriendo y tienes que vivir golpeándote, entendiendo que no, entre comillas, nunca vas a hacer nada porque te equivocaste. Y eso no es la mente de Dios. Eso es te está defecando la cabeza el diablo. Porque tú te estás limitando. Entonces, este don que es poderoso hace que tu espíritu, te voy a hablar en un término que tal vez no me entiendas, creo que me lo va a entender alguien que haya pasado por, o que hayas pasado por lo que yo pasé. Pero cuando el Espíritu Santo te bautiza, te llena y te unge, tu espíritu se expande. Es como una gran bolsa vacía que está siendo llenada y en el momento en que está siendo llenada, comienza a expandirse, comienza a inflarse. Y es como que inflara de oxígeno todo eso. Y entonces el espíritu se comienza a expandir. Y cuando se expande el espíritu, porque eso es lo que es, hay una explosión. Escucha muy bien cómo funciona esto. Por eso se llama dínamo. Por eso la Biblia habla o pone esa palabra en griego, dínamo. Explota, se extiende y después implota. Y después de implotar, o sea, de explotar y volver a introducirse dentro de tu interior, vuelve a explotar. En ese momento en que está esa extensión que hace una bomba atómica, un dínamo atómico, que explota, que vuelve a entrar en ti, se vuelve a concentrar y vuelve a explotar, y esa es continuamente la función de esto, tu espíritu se expande de tal manera que se conecta con el mundo espiritual y se introduce en ti o funciona en ti una capacidad de entender y comunicarse en los lenguajes espirituales, porque en ese momento tu espíritu, dice Salmos, es una llamarada de fuego.
Él es el que hace a los espíritus de sus ministros llamaradas de fuego. Él es el Padre de los espíritus. Tú estás encajado en tu mente humana y como tú te ves humano, o sea, te ves temporal, te ves limitado por este cuerpo, tú no permites y no dejas entrar a tu cabeza la conciencia de que el Dios Todopoderoso ha determinado establecer sobre ti el poder de la divinidad. ¿Por qué no lo permites? Porque según tú eso es blasfemia. Según tú eso es levantarse contra Dios. Según tú es creerte que sos Dios caminando sobre la tierra. No, hermano mío. Cuando Dios establece el poder de la divinidad sobre la iglesia, a eso se le llama ser embajadores. A eso se le llama ser reyes y sacerdotes. A eso se le llama estar empoderados por la palabra. A eso se le llama que tenés la misma autoridad de Dios en la tierra porque Él te ha enviado como embajador. Pero tú no sos Yahweh. O sea, eso entendido, ¿verdad? Sin embargo, la gente no se permite entender el poder y la autoridad que Dios te ha puesto, ¿verdad? Porque tiene miedo de desatar algo que no pueda controlar. Y ahí está el problema principal. Porque se supone que tú no lo vas a controlar. Entonces, cuando tu espíritu está expandido, cuando tu espíritu está explotando y implotando, explotando y explotando, y cuando estás conectado, ¡pum!, fluyen las lenguas. Que es un lenguaje propio del mundo espiritual. Cuando esto sucede, estas personas lo escuchan. El que venía de Brasil lo escuchó en portugués y lo entendió en portugués. El que venía de Estados Unidos lo escuchó en inglés y lo entendió en inglés. El que venía de Canadá lo escuchó en francés y en inglés y lo entendió en francés y en inglés. El que venía de Inglaterra lo entendió con el acento inglés de Inglaterra, el acento galo. El que venía de Paraguay escuchó a los apóstoles hablar en guaraní. El que venía de Perú escuchó a los apóstoles hablar en inca. El de El Salvador y Guatemala, que estaba ahí en Pentecostés, lo escuchó hablar en náhuatl. Para los que se van conectando, esta es una figura de lo que pasó en Hechos. El que venía de Persia lo escuchó en perso. El que venía de Turquía lo escuchó en turco. O sea, ellos escucharon, y dice la Biblia, las maravillas de Dios. Ahora, si tú te vas a esa frase en griego y buscas las maravillas y pones en la Biblia maravillas, y te van a salir de Dios y te van a salir un montón de cosas que tienen que ver con la profecía, que tienen que ver con lo profético. Porque, señores, hablar en lenguas no solo y únicamente es estar eso no es solo eso. Yo puedo hablar en lenguas y ojo, ya voy a decir también algún detalle propio, porque es necesario que pastores, líderes, entiendan que hablar en lenguas, perdonen, yo sé que algunos se van a ofender, no es venir y decir, yo agarro la guitarra, agarro la guitarra, agarro la guitarra, ro, guitarra, gorro, guitarra, corro rápido, corro rápido, corro. No es eso. No es eso, porque yo he escuchado a muchos pastores que solo, por darte un ejemplo, solo vienen y dicen, raba, kendo, raba. Raba, kendo, raba. Habla en lengua, hermano. Raba, kendo, raba, raba, kendo, reberre, raba, kendo, raba. Un lenguaje, hermanos, o sea, hablar en lenguas es un lenguaje, y un lenguaje está compuesto por fonemas, está compuesto por palabras, está compuesto por oraciones, y raba, kendo, raba no es una oración. No es un fonema y no es una comunicación. Si vos vas a estar pasando diciendo rabaquendo, raba, la guitarra viene, carrabaquendo, eso no es hablar en lenguas.
Eso es hacer un chiste de las lenguas. Hablar en lenguas es un lenguaje y está dividido en dos partes. Está dividido en lenguas humanas, que cuando lo escucha alguien que no entiende tu idioma, entiende en su propio idioma la profecía, las maravillas de Dios. Y la otra es hablar en lenguas angélicas, en donde Pablo viene y dice y especifica que no, que si vos venís y estás en una congregación y alguien comienza, oh raba shotoroma braquera maisiquera mantora basora baitire kamamandi, oh raba la shikira basho, o memberendo, se supone que tú solo lo puedes hacer uno o dos, y Pablo específicamente dice que debe de haber un intérprete. Porque, y él lo explica, si todos se ponen a hablar, y yo creo que todos, más de alguna vez los pastores, se han puesto, va hermano, mire, yo siento del Señor ahorita, hermano mío, que todo el mundo póngase a hablar en lenguas. Póngase a hablar en lenguas. Y comienza la congregación. Miren, se escucha hermoso. Y es probable que en momentos de alabanza, por ejemplo, en algunos discos de alabanza, ¿cómo se llama? De palabra en acción y de inspiración, hay un momento intenso de ministración, hermano, en donde se oye al fondo un cántico nuevo en lenguas. Ok, yo no discuto eso. Escuchen muy bien. El contexto en lo que está eso es en un momento de adoración, de exaltación, y en un momento de alabanza, a donde se supone hay cristianos y a donde se supone más de alguno ha invitado a gente nueva. El contexto en el que Pablo lo dice es el contexto del templo, a donde él viene y dice, miren, no se pongan a hablar todos en lenguas, como porque va a pasar un inducto afuera, va a entrar, los va a ver a todos hablando en lenguas y va a decir, estos están locos. Antes bien, prefiero que profeticen, porque si viene una persona y entra al recinto y te escucha profetizar, él va a escuchar la profecía y él va a ser contristado en su espíritu y llevado al arrepentimiento. Yo prefiero hablar 1000 palabras con ciencia, dice, que 5 palabras con ciencia para que exhorte y reprenda al impío, que 1000 palabras en lengua y que no me entiendan. Si usted quiere hablar en lenguas, dice, hable en lenguas, y aquí viene la razón por la cual es muy importante. Hable en lenguas usted solo con Dios. Porque el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica y habla misterios con Dios. Te voy a contar algo que me pasó en casa de Dios para ilustrar lo que te estoy diciendo. La primera vez que yo fui a casa de Dios en Guatemala, yo era nuevo, tenía 1 año de convertido, y yo no creía en esas cosas del Espíritu Santo, porque yo salí del ocultismo, yo salí de brujería, yo salí de un montón de cosas, y ahí se miraban manifestaciones raras. Entonces, yo miraba la iglesia Casa de Dios y miraba un programa que ellos tenían que se llamaba Noches de Gloria. El programa ha cesado porque ya no estamos en un avivamiento. O sea, esa es la parte que la gente no quiere entender. El Espíritu gestó un avivamiento, duró como 25 años y el avivamiento se apagó. Y eso no significa que Carlos Luna no tenga el don de sanidad, es simple y sencillamente el avivamiento o el momento de avivamiento cesó. Y ahora hay un montón de cuestiones, hay una gran oscuridad, es probable que venga un juicio. Después de ese juicio, o después de esos movimientos de juicio, se va a gestar un nuevo avivamiento. Pero el momento en el que estamos es un momento de mucha oscuridad. Entonces yo miraba eso y yo decía, pero ¿por qué le agarra así? ¿Por qué le agarra tan feo a la gente que tiembla? Que le agarra. En mi primer libro, que era El destino de los enemigos de Dios, yo explico cómo recibí el Espíritu Santo. Pero me llamó la atención algo.
Llegamos a Guatemala, entramos a la casa, nos sentamos porque la gente de Guatemala prestó casas, o sea, miren hermanos, algo que le deberían de aprender mucha gente a los guatemaltecos y a los hondureños a la hora de esto es que ellos dan sus casas. Todos íbamos más de 50 personas en un viaje allá y había más de 10 casas disponibles para alojarnos, dándonos comida, dándonos techo, dándonos donde estar y transporte para la iglesia. Entonces era increíble cómo esa gente se movía. Y no solo íbamos del Salvador, llegaron unos panameños. Y yo me acuerdo muy bien cuando vi a esta muchacha que se llamaba Georgetta y la vi morenita. Y como a mí me gustan las caribeñas, me gustan, perdón. O sea, se miran como que muy, no sé, yo soy de una tez blanca, apellido Bustamante López, con ascendencia Aragón, López Aragón, o sea, y Bustamante Alvarado, entonces, de ascendencia española, medio blanquito. Entonces, sí, vi a la muchacha, ojo, yo tenía un año de convertido, no me van a juzgar porque vi a la muchacha y la vi bonita, pero la vi rara. O sea, ella pasaba con la mirada para arriba y caminaba como que estuviera en trance. Y yo cuando la vi, yo dije, qué rara está. Perdón la palabra, pero bicha aquí o bicho es como decir patojo en Guatemala. Si me están escuchando de Chile, cabro, o de que es muchacho o cabra. Paraguay, no sé cómo se dice, joven. Huilo, no, en Costa Rica se dice huila o huilo, pues aquí se dice bicho. Eh, entonces, yo cuando la vi dije, esta bicha se mira bien rara, mira como que muy, no sé, parece autista, dije. Esa fue mi forma de pensar. Pero esta chava era una chava sumamente conectada con Dios. Miren, esta chava se miraba rara porque se miraba rara, pero se sentó en el sillón y se sentó en el sillón, agachó la cabeza, cerró los ojos y solo se miraba que su boca estaba moviéndose. Y yo decía, se mira rara. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y yo seguí en la casa. Y de pronto, yo voy a la cocina de la casa, agarro habían puesto porque nos habían recibido, habían puesto unas bebidas que eran de Guatemala, propias de Guatemala. Agarro la bebida y de pronto ya se me acerca, señores, con unos ojos viendo para el cielo, casi uno viendo para un lado, el otro. Miren, yo juraría que vi a Ultraman o la manifestación de Power Rangers o Mazinger Z. Porque cuando yo la vi, yo dije, ¿qué me va a hacer esta mujer? Y a esa mujer se ha puesto, oh, baba y caramama, y comenzó a danzar, comenzó a hacerle, y comenzó a moverse como que fuera un baile, sinceramente parecía un baile como africano. Y comenzó rababa y sirikenda mamá y sarababa y corababa. En ese momento viene un muchacho, se vino corriendo y le dice, y la ve. Y cuando la ve, le dice, háblale a Víctor, que el espíritu está sobre Georgetta y le está hablando a este muchacho. Y entonces yo me quedé así. Miren, hermanos, no es mentira. En cuestión de segundos, todo el ambiente en esa casa cambió. Yo me pegué una mareada que no se imagina, como que me hubieras metido un poco de marihuana y me hubieras metido de alcohol. Y yo me sentí, pero me sentí sumamente bolo y ebrio. Y me agarré de lo que es el pantry, en la cocina. Me agarré del pantry. Y cuando me agarré del pantry, sentí como que si me echaban algo líquido sobre la cabeza. Yo me agaché como que me estaban echando algo líquido y fresco. Y yo le hago así en la cabeza. Y yo dije, ¿qué me están echando en la cabeza? Una serie de manifestaciones. Mientras ella seguía como bailando. Porque le hacía como, perdonen, pero es que le hacía como que fuera africana. Le hacía, bandera, mambola, manguira, mancé. Y comenzó a darle vuelta y a saltar. Que yo, perdónenme hermanos, yo soy un poquito jocoso para explicar las cosas. Pero hubo un momento en que yo dije, por Dios, está haciendo la danza de la lluvia, ¿qué onda, po? Porque ella puso a bailar como que si fuera, no sé si alguna vez han visto ustedes a un piel roja bailar. O sea, así le hacía. O sea, y de pronto le comenzaba a hacer, ay, sira, y
y que quedaba con el jugo en alto y lo llevaba, creo yo, que a un sol sostenido, y ahí se quedaba. En eso viene el muchacho, se le queda viendo, y entonces ella se da vuelta hacia Víctor, que se llama Víctor, me acuerdo porque se llama mi papá, y le pone la mano, y Víctor sintió o sea, se paró así, y de pronto comenzó Raza Camantora, el hijo del papá, y de pronto comienza, y en lo que ella estaba hablando, y comenzaba, y me volteó a ver, y me dijo, Rababa y Sique, y me señaló. En ese momento Víctor comenzó, he aquí dice el Señor, dice, me voy a obviar lo que dijo. Vaya, a mí se me pierde la mirada, y comienza a temblar, como no tienen idea. Y de pronto, caigo al suelo, hermano, llorando, quebrantado, y yo sentía que me tiraban y me tiraban y me tiraban un líquido, y yo no miraba ningún líquido ni estaba mojado, pero yo me sentía mojado, todo el cuerpo. Perdóneme, pero tengo interferencias en la señal de internet y ya cambié la señal. Estoy compartiendo ahorita del otro teléfono de los plan de datos. Fue impresionante todo lo que se vivió, hermanos. Y Dios ha cumplido parte de esa palabra. No quiero decir qué es lo que me dijo, porque no quiero sonar jactancioso. Pero sí es algo profundo y solo te puedo decir que sí involucra a las naciones. ¿Ok? Yo creo que hoy en día las lenguas y la profecía son dos dones que están siendo muy juzgados por gente como John MacArthur, por gente como Piper no, fíjese que yo a Piper lo veo más coherente, pero como por Washer, por Ravenhill, todos los calvinistas y todos los que predican algún tipo de calvinismo o hipercalvinismo han agarrado y han hecho del don de las lenguas y del don de la profecía, han dicho que es del diablo. Lo cual es bien preocupante, hermanos. Es bien difícil entender o querer captar que alguien que conozca la Biblia le va a llamar a un don de ese tipo del diablo. Pero bueno, la cuestión está que hoy en día hay mucha gente que no habla en lenguas. Y como su espíritu no está explotando en fuego, claudican en sus pecados, caen en pecados, no pueden mantener santidad, no tienen poder. ¿Saben por qué no? Porque el misterio más grande de las lenguas es que tú hablas misterios con Dios y tú edificas tu espíritu. Las lenguas tienen una cualidad también a la hora de estar haciendo una liberación, hermano. A la hora de hacer una liberación, las lenguas tienen la cualidad de hacer sentir al demonio el dolor más intenso que puede existir. Las lenguas tienen una capacidad inherente de torturar al mundo de los espíritus malignos. Y a la hora de una liberación, la lengua es un arma muy poderosa en el momento de hacer, por decir así, torturar o hacer sufrir a un demonio, para que este demonio decida quitar o salirse de esa persona y liberarlo de las regiones de cautividad. Tú tienes que comprender, tienes que entender que las lenguas son necesarias por una simple y sencilla razón. Yo puedo leer mucha Biblia, hermano, y te voy a decir algo, hay mucha gente. Yo tengo un amigo mío allá ahorita en Santana, lo he estado visitando, lo he estado ayudando. Él fue pastor, conoce la Biblia, salió del seminario, ha leído la palabra de Dios, ha predicado en toda la región centroamericana, pero él ha caído en pecado. Ha caído en pecado. ¿Saben qué es? Es bautista. Él no cree en el don de lenguas. O sea, es bautista del tabernáculo bíblico, amigo bautista, tabernáculo bíblico bautista, amigo de Israel, el de Toby. Y el pastor Toby, él decía que hablar en lenguas era la chiripiolca. Así decía. Hablar en lenguas era... y comenzaba a burlarse. Se burlaba de los pentecostales. Se burlaba de la profecía. Y ese pastor, simple y sencillo, ese pastor, el viejo,
tiene historia de adulterios. Divorció 4 veces, 5 veces. Y yo estuve en una de las fiestas de él cuando andaba en el mundo, siendo pastor, y las muchachitas ahí semidesnudas. Entonces, a mí me van a venir a contar o me van a venir a querer decir que hay lugares que son de bendición. No, hermano mío. Hay lugares que parecen iglesia. Hay lugares que se visten de iglesia. Hay lugares que son, o tienen un megatemplo. Aquí en El Salvador hay muchos megatemplos con mucha gente, pero no está ni el Espíritu y no está la presencia de Dios. Y los pastores, Dios mío, algunos son bien infieles, responsables, y otros andan adulterando y andan en pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se han levantado contra el único don que dice que te edifica a ti mismo. Vos podés leer toda la Biblia que querrás, papá. Pero si vos en la presencia de Dios no comenzas a hablar misterios con Dios y no comenzas en presencia de Dios a hablar con Dios, y si tú no comienzas a hablar con Dios en algo que es un lenguaje, vuelvo y repito, señores, yo pasé en una iglesia. Escucha muy bien. Yo pasé, y creo que hay alguien conectado que conoció a la iglesia donde yo levanté el ministerio de jóvenes, donde yo pastoreé jóvenes, pero que estuve 10 años ahí. Y la pastora siempre y toda la vida decía, Roko toma kenda, re cayendo. Decía, raba, 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 rabaquendo, 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 roboquenda. Rebequendo, rabaquendo, roboquenda. Y no pasaba de ahí. En 10 años yo nunca la escuché hablar más del roboquenda, rabaquendo, rebequenda. Y eso era todo lo que ella decía. Mientras yo y otras personas comenzábamos, y me preguntaban a mí, mira, cuando yo te escucho hablar, pareciera que estás hablando en un idioma, porque vos hablas en varias como que fueran palabras. Y me preguntaban, ¿y por qué a la pastora no se le oye así? Yo qué sé, le decía. Yo eso no, o sea, yo no me voy a poner a juzgar. Yo no me voy a poner a juzgar si esos son lenguas o no. Es la pastora, yo no me voy a, tampoco me voy a poner a criticarla. Le dije. Es la sierva y es la que está aquí. Y con el tiempo se ha demostrado. Y si no me equivoco, creo que hay alguien conectado que me está escuchando, que sabe que es cierto, que esa iglesia se perdió, se torció en doctrinas falsas y se torció totalmente. ¿Por qué? Porque no tienen el don de hablar en lenguas, porque por alguna extraña razón que no voy a ponerme a juzgar, o no lo desarrollaron, o lo que, bueno, hay algo que pasaba en los encuentros que yo siempre le dije, y fue uno de los clavos más grandes con el pastor. A mí, cuando Dios me bautizó en lenguas, a mí nadie me dijo que yo tenía que repetir lo que yo sentía dentro de mí. A mí me bautizó, comencé a hablar en lenguas, hermano mío, y capum, o sea, fue como que vino el Espíritu y comencé, ¡pum! De ahí yo le pregunté una vez, me acuerdo que le pregunté al que era el pastor de jóvenes de esa iglesia, que ya es pastor en Santana, que se llama Jairo Bonilla. Yo le dije, Jairo, yo solo repito lo mismo, ¿cómo puedo hacer para hablar más lenguas? Y él me explicó esto, me dijo, Carlos, esto es un lenguaje y se practica, o sea, se practica como practicas el inglés, como practicas el francés. Pedirle a Dios que te dé más lenguas y comenzá a dejarte llevar por el Espíritu. Y yo comencé a hacer eso, a dejarme llevar por el Espíritu. Y por esa misma razón es que tú vas a escuchar que yo no estoy rabaquenda, rabaquenda, raboquendo, rebequendo. Rabaquenda, 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 rabaqué. Rebequendo, no estoy repitiendo porque yo me dejé llevar por el Espíritu. Pero cuando estábamos en estos encuentros, había solamente un elemento en los encuentros que no me parecía muy doctrinal. Yo le dije al pastor miles de veces, pastor, cuando él se paraba, porque era el único que ministraba al Espíritu Santo,
O sea, él no quería que nadie más lo ministrara y él mismo me dijo que inclusive yo no estaba capacitado para ministrar al Espíritu Santo. O sea, él hacía al Espíritu Santo posesión propia y él no dejaba que nadie ministrara al Espíritu Santo. Entonces, él hacía lo siguiente, y esto es un grave error porque esto no son las lenguas. Él se paraba y comenzaba a decir: hermanos míos, va, ahorita mire, el Espíritu le va a poner a usted una palabra. Usted va a sentir una palabra adentro, comiéncela a repetir. Comiéncela a repetir. Yo cuando escuchaba eso decía, eso no es el bautismo. Eso no es el bautismo. O sea, ¿qué está haciendo? ¿En qué parte dice eso de la Biblia? Y este pastor había estudiado, había sido bautista antes. Y yo decía, entonces él decía, vaya, ahorita si usted escucha una palabra, siente una palabra, dígala. Y usted comenzaba a escuchar a todos que hacían exactamente lo mismo que la pastora. Erekebe, 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 rabacoro, rabacoro. Eso no es el Espíritu Santo. Vaya, ahora que ya tiene la palabra, mire, esto es un lenguaje, agrégale una sílaba más. Rebequere, ananara, rebequere, ananara. O sea, eso no es hablar en lenguas. Eso no es hablar en lenguas. Eso es tratar de duplicar o falsificar el hablar en lenguas. Y por eso es que hay mucha gente que está caída. Porque no tiene la capacidad de dialogar misterios con Dios. No tiene la capacidad de poder hablar directamente con Dios. Por eso es que cuando uno dice, escuché a Dios que me dijo esto, el otro viene y dice, ¿vos qué te crees? Papá, debe de ser natural. Hermano, yo cuando hablo con mi papá, yo me siento con mi papá, y mi papá cuando no le gusta algo me pega una gritada, y yo me doy cuenta que mi papá me está gritando y lo oigo. A mí nadie me tiene, si yo no oyera a mi papá, cuando él viene y me está diciendo alguna cosa o me está regañando, si yo no lo oyera, es porque yo tengo un problema en el oído. Entonces, si yo tengo un problema en el oído y soy sordo, entonces hay una deficiencia en mi físico. Si tú no puedes escuchar a Dios audiblemente y no puedes entender la voz de Dios, escucharlo, hay un problema espiritual. Hay un problema en tus oídos. Porque si no puedes oír a Dios, se supone que los hijos escuchan a su padre. Se supone que tú puedes escuchar a Dios, percibir su voz. Yo te puedo decir cuando habla conmigo Jesús, cuando habla conmigo el Espíritu y cuando habla conmigo el Padre. Yo reconozco la voz, yo reconozco la intención y su forma de hablar. Conozco a Dios. Y cuando yo hablo con Él, Él me habla, Él me dice, su voz, yo la escucho. ¿Cómo? Cuando estoy en el Espíritu, es necesario hablar en lenguas y es necesario poder comunicarse en lenguas, porque si no te comunicas en lenguas, no edificas tu espíritu, estás débil y mucho menos vas a poder escuchar a Dios, no vas a poder entrar al mundo de los espíritus, no vas a poder entrar a su presencia, no vas a poder estar en el momento en medio de la Shekinah, porque te va a parecer extraño, te va a parecer raro, te va a parecer, es más, hasta locura te puede parecer, porque no lo entiendes, porque no estás adentro del Espíritu, estás en tu carne, estás sin edificación, desprotegido, débil, y al momento de tu debilidad, una de las muestras de la debilidad espiritual es que en vez de tratar de comprender o en vez de tratar de buscar que esto sea en ti, vos comenzás, esto no es de Dios. Dios es un Dios de orden. No puede ser que la gente comience a temblar ahí y hablar en lenguas. No. Una de las señales claras de que estás caminando hacia el otro lado del evangelio, o sea, hacia lo contrario del evangelio, es que como no estás lleno del Espíritu, como no hablas en lenguas, como no te edificas a ti mismo, como no entiendes a Dios, como no hablas con Dios, entonces en tu muro se va a ver un montón de críticas a todos los pastores que caminan en el mundo espiritual y que
sirven en el mundo espiritual y que hablan lenguas y que ministran al espíritu. Cuando tú veas a una persona que está compartiendo, no, miren, es que esto no puede ser porque le agarra ese tic. ¿Sabes qué? Fíjate que a mí, hermano, te voy a decir algo. Y con esto voy a ir cerrando. Y un día de esto, si me escuchas predicar en algún lugar, tú te vas a dar cuenta que cuando yo estoy ministrando, hermano, mi actitud cambia. Y yo siento que me pongo un poco violento. O sea, como que muy así, como que muy intenso. Y mi actitud cambia radicalmente. Entonces, cuando yo estoy predicando en un púlpito y comienzo a ministrar al Espíritu, a mí me agarra muy parecido al Pastor Cash. Muy parecido. De pronto la mano se me va por un lado, el pie me hace me tiembla, de pronto la cabeza, o sea, yo comienzo a sentir una serie de cosas en mi cuerpo y trato de controlarlas porque estoy predicando. Cuando yo he escuchado a la gente estúpida, porque no le voy a decir otra palabra, decir, ay, es que miren, le agarra como que un tic. Un tic es una deficiencia nerviosa, es una enfermedad, significa que los nervios están mal. O sea, significa que hay un problema en el transcurso de la energía entre los nervios. Tus nervios tienen un detalle que hace que se vaya la energía por otro lado y genera el tic. Es una enfermedad. Cuando tú comparas una enfermedad con el Espíritu Santo y tratas de venir y decir que eso es del diablo, te metiste en camisa de once varas, brother. Y no te metiste con Charlie Bustamante, no te metiste con el pastor José Peña, no te metiste con el pastor, ¿cómo se llama? Javier Carrá, no te metiste con el pastor de allá, de Cefad Meliot, Francisco, no te metiste te metiste con el Espíritu Santo. Le llamaste enfermedad al Espíritu Santo. Y eso es bien peligroso. Eso es bien peligroso, señores. Mejor andate a fornicar, andate a beber, mejor andate a drogarte, andate al mundo, invertir tu dinero en el mundo y quédate en el mundo, drogate, fornicar y vivir en pecado. Eso tiene más misericordia a que te levantes contra el Espíritu Santo. Así de sencillo, señores. Entonces, a mí me parece sinceramente que las personas hoy en día no se han dado cuenta que la razón por la que está claudicando el mundo en pecado es porque estamos juzgando y atacando al Espíritu Santo. Es necesario que seamos llenos del Espíritu. Es necesario que hablemos nuevas lenguas. Es necesario que hablemos en lenguas. Y es necesario que nos edifiquemos a nosotros mismos en Cristo Jesús. Porque si nosotros mismos no nos edificamos en Cristo Jesús, cuando venga la tentación, vas a caer. Punto y final. No hay otra, hermano. Vas a caer. Te va a ir de boca. ¿Me entendés? ¿Entendés que este don que es profético, las lenguas que es profético, sirve específicamente para que tú camines y vivas en el Espíritu? Y sin ese don, hay muchas personas que habiendo sido cristianos, habiendo experimentado la gloria de Dios, hoy están caminando en pecado, porque no se edificaron a sí mismos. Es necesario hablar nuevas lenguas. Es el don profético. Es el que te conecta con Dios. Es el que usas para hablar con Dios. Ahí lo dice la Biblia. Así que, hermano mío, cierro esto diciéndote, busca hablar en lenguas. Y no repitas lo mismo miles de veces. Aquí está el vaso verde, aquí está el vaso verde, el vaso verde está aquí, el vaso verde está aquí, aquí está el vaso verde, aquí está No, eso no es hablar en lenguas. Libera tu espíritu. Haz que tu espíritu se conecte con el mundo espiritual, con la gloria de Dios, y deja que fluya el lenguaje misterioso que te hace. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Cuando no hay un intérprete, y con esto voy cerrando, cuando no hay un intérprete, hermano, por ejemplo, cuando yo estoy ministrando y llego a ministrar a alguien y Dios me hace hablar en lenguas, yo llego y comienzo a orarle a una persona, y te voy a dar este ejemplo también porque quiero cerrar y que la gente entienda esto, porque esto me pasó aquí en El Salvador, en una congregación. Yo comienzo, pero cuando yo termino de hablar en lenguas,
Yo comienzo y le digo, mire, el Señor le dice tal cosa, el Señor le dice tal otra, el Señor le dice. Cuando yo estaba hablándole en lenguas, mientras yo estaba hablando en lengua y estoy ministrando, yo entendí lo que yo estaba diciendo. O sea, mi mente entendió lo que yo estaba diciendo en lenguas. Y lo interpreto y se lo digo en voz normal. Hubo una vez, fui a una iglesia acá. Y cuando llegué, hola siervo, me invitaban a predicar, venga, pase adelante, Dios me lo bendiga. Que no hay. Se me acercó una señora que tenía mantelina. Ella se vestía de mantelina, falda larga, y de esas que no se maquillan, se dejan el pelo en la axila y no se cuidan, esas señoras. Esa señora comenzó a zapatear y comenzó a saltar alrededor mío. Esa señora se me acercó a mí y como cuando le hacen una limpia a uno, me sobaba todo. Yo le decía, ¿qué le pasa a esta señora? Porque va a estar sobando todo, no me toque, hombre. Me sobaba todo y me decía, el rabaquendo rabaquira dice que va a hacer esto y va a ser el rabacoro y va a ser el rebequenda. Y entonces vas a venir vos y vas a caminar en el requendara y el requendoro. Y entonces dice el Señor que vos vas a caminar y que vas a ver el ramazoro y el remeguera. Y entonces yo me quedé así como que... No, y en un momento, porque me sobaba todo, o sea, me estaba como que haciendo una limpia la señora. Y me decía, ¿y sabes qué? Cuando agarres el memequendo mamacanda, vas a hacer el rebequendo rebecanda. Y yo me quedé como, en ese momento, yo le pongo la mano a la señora y le digo, hermana, espérese que el Señor quiera. No, hermana, si me va a decir algo que me diga el Señor, le dije, dígamelo, pero que lo entienda, porque hasta el momento yo no le he entendido nada de lo que quiera decir el Señor. Yo le he entendido que yo voy a caminar en el ramaquendo y en el remecoro. Y yo, a ver qué es, señora. O sea, por favor, si usted me va a dar una palabra, por favor, démela en ciencia. Y la señora se enojó. Usted ofendido, ¿verdad? Que no es que el Señor, usted no conoce a Dios, y se fue. Entonces vine yo, ¿verdad? Y me quedé, yo comencé a predicar. Y fíjense qué diferencia. Había una chica como de 16 años. Y cuando esa chica tenía un cuaderno. Y ella había estado apuntando una cosa. Y en esa chica, yo termino de predicar. Yo me bajo del púlpito. Ella se me acerca con el cuaderno. Y me viene y me dice, mire, tengo una palabra para usted. Ajá. El Señor me mostró y comienza, primero, punto 1, tal cosa. Punto 2, tal otra. Punto 3, tal otra. Cuando ella estaba hablando, yo sentí que Dios me estaba hablando. Y cuando yo vine y lo vi, me dijo, y rompió el papel y me lo dio. Que se lo diera. Por allá anda el papel con esa palabra. Eso es profecía verdadera. Y eso es controlar la palabra. Eso es dejarte llevar por las lenguas y dar una palabra profética correcta. Porque si vos vas a hablar a lo desquiciado, eso no es la profética correcta. Y tenemos que hablar en lenguas, pero hay un versículo especial que dice que el profeta sujeta su espíritu. Pero tenemos que controlar las lenguas y transliterarlas o convertirlas en palabra profética. La lengua va de la mano con la profecía. Va de la mano con la palabra profética. Va de la mano con la palabra de ciencia. Va de la mano con la palabra de sabiduría. Va de la mano con la palabra de profecía. Va de la mano con todos los dones comunicacionales de Dios. Si tú no hablas en lenguas, no oyes a Dios. Y simple y sencillamente te vas a convertir en un fariseo que va a estar criticando cualquier expresión de la gloria de Dios en cualquier lado del mundo. Y tu muro se va a llenar de críticas a siervos de Dios que sí conocen al Espíritu Santo. Ten cuidado de no caminar a ese lado del Evangelio, porque ese lado del Evangelio es el lado contrario. No es el lado de Jesucristo, es el lado de Satanás.
que solo sirve para criticar los dones del Espíritu. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Feliz noche.